Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales. Hoy vamos a compartir esta capacitación sobre ciberestafas, responsabilidad de entidades financieras y no financieras. Como sabrán, es una actividad organizada por el Instituto de Estudios Judiciales a través de su Consejo Departamental de Avellaneda Lanús. En representación del Consejo, saludo a Carla Lobelos, quien es secretaria del Consejo del Instituto en Avellaneda. También te saludo, Cristian Luisi, que va a estar a cargo de la exposición de hoy, y bueno, también a todas las personas que nos acompañan. Comparto en el chat el enlace para que puedan ir ingresando al aula del campus y ahí en la pestañita que dice acreditación puedan acreditar su asistencia en esta clase. A partir del día de mañana van a poder descargar sus certificados de participación en este curso. Los invitamos a realizar las preguntas y aportes que quieran hacer sobre el final de la exposición del doctor Luisi, pero si quisieran hacer antes alguna acotación o pregunta, está disponible la opción del chat. Ahora bien, agradeciéndoles nuevamente a todos, Carla, te doy la palabra. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Voy a presentar al disertante, sí, el doctor Luisi, abogado de la UBA, árbitro institucional de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo, ex asesor jurídico de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo, ex coordinador y jefe del Departamento de Legales de la Dirección de Comercio y Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Martín, coautor del libro El procedimiento administrativo de consumo en la provincia de Buenos Aires, guía práctica, docente universitario e investigador. Así que bueno, muchas gracias por estar acá participando de este consejo. Le doy la palabra y nos quedamos a escucharlo. Muchas gracias. Gracias, Carla, por la presentación. Renuevo el saludo para todos. Un placer poder estar acá. Obviamente quiero arrancar agradeciendo al Instituto la invitación, especialmente a la doctora Mariela Bonafine, al doctor Federico Ortiz, al doctor Cristian Maldivia y a la doctora Mariel Núñez. Eh, Nada, la invitación a poder participar y poder charlar con ustedes sobre esta problemática que no es nueva, que ya viene de hace varios años, pero que va a constante evolución, ¿no? Tanto la parte delictual como la parte resolutiva. Y la idea de hoy ver más allá de, obviamente, la parte delictiva, digamos, de la estafa en sí, sino la responsabilidad que tienen las entidades, tanto ya sean financieras o no financieras, ante el consumidor cuando se produce algún tipo de esta estafa. Así que nada, vuelvo a agradecer y espero que les sea de utilidad la charla del día de la fecha. Voy a compartirles un Power, que más que nada también es para irme guiando yo y no irme por las ramas. Ahí está. Bien, cuando me presento en algún lugar donde no sean, entre comillas, del palo consumeril, siempre me parece importante arrancar la charla con esta idea, ¿no? Con esta introducción necesaria. Tenemos que pararnos y saber que en una relación de consumo, donde tenemos un consumidor o un proveedor, el consumidor es la parte más débil de esa relación de consumo. Es decir, estamos ante una relación que es totalmente desigual en cuanto a la fuerza y capacidad de resolución, de probanza, etcétera, que hace necesaria la participación del Estado en cualquiera de sus poderes, ya sea ejecutivo, legislativo y judicial, como va a ser la idea de la charla del día de hoy, para tratar de equilibrar esa balanza que obviamente tiene esa disparidad en favor del proveedor. Entonces el Estado, a través de sus diferentes regulaciones, necesita equilibrar esa balanza y proteger al consumidor porque estamos ante una relación totalmente desigual. Algo que obviamente se diferencia de lo que conocemos todos o que estudiamos en la facultad de entrada, que es el tema de los contratos, la voluntad de las partes, la igualdad de las partes. Bueno, acá, en una relación de consumo, eso no se presenta. Entonces es muy importante para entender varios de los conceptos que vamos a ir desarrollando en el día de la fecha, pararnos en esta posición. El consumidor es la parte más débil de la relación de consumo. Y cuando hablo de relación de consumo, no hablo solamente del contrato en sí, sino de todo, inclusive lo que va más allá, porque la relación de consumo también acapara todo lo que son las acciones precontractuales, inclusive las postcontractuales, es decir, de la parte de negociación hasta la posgarantía, etcétera, cosa que, bueno, si la estafa
en principio no estaríamos casi siempre dentro de un contrato de consumo, pero haber situaciones donde tal vez el contrato no lo realizó el consumidor, etcétera. Pero bueno, va más allá. La relación de consumo es superior al contrato de consumo. El contrato de consumo siempre es relación de consumo, pero en viceversa no. Y esto está establecido, obviamente, en el artículo 1092 del Código Civil y Comercial de la Nación. Haciendo esta primera aproximación, hago una segunda, ¿no? Yo recién le decía, todo lo que tenga que ver con ciberestafas, en principio, nos saben dos ejes centrales o dos ejes de poder-acción. Una por el lado del delito en sí, o sea, de perseguir al estafador, a la persona que comete el delito, y por otro lado la parte de la relación de consumo, que es la relación que tiene el consumidor, que fue la víctima, con la entidad financiera o no financiera, la cual fue, vamos a llamarlo, vehículo del daño que hoy está sufriendo. Obviamente que voy a hacer una mención mínima a lo que tiene que ver el delito, porque no es mi materia de expertise y porque no es el eje de la charla, y después nos vamos a centrar específicamente en todo lo que deriva de una relación de consumo. Algunas diferencias que vamos a encontrar entre lo que es una estafa en sí y un reclamo de consumo son las siguientes. Por ejemplo, la estafa, obviamente, hay una parte que engaña, que es el estafador, y otra que es engañada, que es la víctima. Eh, Implica, obviamente, conductas engañosas o fraudulentas, con la intención, obviamente, de obtener un beneficio ilícito, es decir, de perpetrar algún tipo de robo o lo que fuera a costa de otra persona. Son necesariamente dolosas, o sea que tienen la intención de dañar, la voluntad de producir un daño, y son conductas obviamente tipificadas en el Código Penal y en leyes complementarias, como vamos a ver ahora. Y todo esto se diferencia de lo que es el reclamo de consumo, porque acá vamos a tratar en lo que tiene que ver el ciberestafas dentro de la relación de consumo, en la relación que hay entre consumidores y proveedores, que son de naturaleza comercial, que surgen de incumplimientos contractuales, como vamos a ver, como pueden ser deber de información, deber de seguridad, deber de advertir, o defectos en ese producto o servicio, pero que no hay una intención de provocar un daño en principio, que no es necesario, como le decía, la intención de dañar, si bien la puede haber, o si haga acá, algo que ya empiezo a adelantar. Dejamos de lado en las relaciones de consumos lo que son los factores de atribución subjetivos. Yo acá no busco culpa o dolo del proveedor. Ya voy adelantando un poco uno de los ejes principales de la charla del día de la fecha. Y obviamente a todo lo que tiene que ver con el reclamo de consumo es aplicable la Ley de Defensa del Consumidor, que a nivel nacional es la 24.240. Como le decía, sin ahondar mucho en todo lo que tiene que ver con la parte delictiva, eh, dejo algún tipo de convenciones internacionales en materia penal donde ya se viene hablando desde hace tiempo, el tema de que los Estados miembros o los Estados adherentes adecúen sus normativas para perseguir y punir todo este tipo de violaciones o delitos que se realicen en el ámbito informático o en el ámbito virtual, como por ejemplo el Convenio del Consejo de Europa para la protección de niños contra la explotación y abuso infantil, el Convenio de Budapest del 2001, el Convenio de Lanzarote de 2007, la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos y el Convenio Iberoamericano de Obtención de Pruebas en Ciberdelincuencia del año 2014. Rescato y traigo, por ejemplo, el artículo 8 del Convenio de Budapest en estafa informática, que habla de que los estados firmantes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen necesarios para prever como infracción penal, conforme a su derecho interno, la producción de un perjuicio patrimonial a otro de forma dolosa y sin autorización a través de introducción, alteración, borrado o supresión de datos informáticos, cualquier forma de atentado al funcionamiento de un sistema informático con la intención fraudulenta o delictiva de obtener sin autorización un beneficio económico para sí mismo o para tercero. Vemos que ya en el Convenio de Budapest del año 2001 ya se instaba a los países firmantes a adoptar esto, ¿no? Empezar a perseguir cualquier delito que venga de alguna estafa informática. Y obviamente nuestro Código Penal, entre otros artículos, podemos rescatar el 172, que habla de que será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años el que defraudare a otro en nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, uso de confianza o apartamiento de bienes, crédito, comisión, empresa o negociación, o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño. O sea, vemos que la parte penal
desde hace un tiempo, que ya persigue todo lo que tiene que ver delitos informáticos. También es importante traer esto porque en el último tiempo se empezó a ver en la fase administrativa de que las entidades, ya sean financieras o no financieras, al momento de tal vez alcanzar algún tipo de acuerdo con el consumidor por la estafa realizada, le solicitan al consumidor una suerte de autorización, no sé si es la palabra, pero algún tipo de conformidad para que, que la entidad persiga o sea parte de esa denuncia penal para poder buscar al estafador y que luego la entidad logra a través de seguramente una acción civil recuperar también esos fondos. Por eso también quería traer la parte penal, porque parece interesante el tema de poder investigar el fondo de quién es el estafador, más allá de obviamente, para que cumpla con la condena que le corresponda por el delito, sino que también es importante porque después eso le abre acciones civiles, tal vez a las entidades financieras o no financieras que tuvieron que hacerse cargo, vamos a ponerle ese nombre, de la situación ante los consumidores. Pero bueno, ya entrando a lo que es estrictamente la parte de la charla, el tema de las ciberestafas en las relaciones de consumo y las responsabilidades que pueden tener las entidades financieras o no financieras, lo primero que hacemos obviamente es definir qué es una ciberestafa. Si bien claramente es algo que claro y que ya todos manejamos porque es algo hartamente sabido, y probablemente algunos, varios, conocen a alguien que fue víctima de una ciberestafa, o incluso uno mismo, o que por lo menos intentaron este, hacerlo caer en este tipo de delitos. Pero bueno, las ciberestafas son delitos informáticos que utilizan medios electrónicos, que pueden ser solamente meramente enunciativos, internet, correos electrónicos, redes sociales, mensajes de texto, agrego llamadas, para engañar a las personas y obtener información confidencial o dinero. Se basan en técnicas de ingeniería social para manipular a la víctima. Esto es muy importante. Uno siempre habla de la evolución, ¿no?, que viene del delito. Durante la pandemia teníamos a esta gente que llamaba haciéndose pasar, por ejemplo, por el Ministerio de Salud, por el tema de los turnos. Ahora tenemos mucho haciéndose pasar de sector de seguridad de alguna u otra compañía o billetera virtual, bueno, o de bancos. ¿Para qué? Para que el consumidor, la víctima, haga clic ya sea en un enlace malicioso, descargue archivos infectados, revele datos personales o bancarios, como contraseñas o número de tarjeta de crédito, para de esta manera perpetrar el delito y obtener obviamente un beneficio ilícito, obviamente económico. Como un primer acercamiento a esto, les traigo alguna normativa internacional que habla ya también de hace mucho tiempo el tema de la protección al consumidor. Y lo importante que viene lo que yo le hablaba al principio de esto de que el Estado venga a equiparar esta relación totalmente desigual entre consumidor y proveedor. Por ejemplo, en la normativa en materia civil tenemos las directrices de la ONU, que datan del año 85, y que después también fueron introducidas en el Convenio de Budapest en el 2001, que entre todas las necesidades que plantean y que los estados tienen que aportar, habla de, que está subrayado ahí en amarillo, en el punto C, la protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y su seguridad, y la promoción y protección de los intereses económicos de los consumidores. Vamos a ver que esto después también fue receptado por nuestra Constitución Nacional, lo que hace que en Argentina tenga carácter, rango constitucional, la protección del consumidor. Y por ejemplo, una organización internacional, que es la Consumer International, en uno de sus encuentros, también estableció entre algunas de las exigencias a sus Estados miembros la de realizar medidas de seguridad cibernética en Internet para que las cosas que ahí se den sean entregadas en cuanto a una protección y ante toda vulnerabilidad que afecte la seguridad, en particular ante el pirateo, los accesos no autorizados, el uso indebido, y también para proteger la información relacionada con pagos, con recursos financieros, con identidad personal, contra todo fraude o uso indebido. Y agrega que es necesario que exista un marco de responsabilidades claro y robusto que proteja a los consumidores en caso de resulten afectados por productos o servicios conectados pocos seguros. Allí donde corresponda deberían refrendarse, reemplazarse o actualizarse las reglas del derecho que rigen las normas sobre seguridad y la medida que presente nuevos riesgos. Y acá ya vamos viendo algunos también de los conceptos que vamos a ir desarrollando. El tema de la responsabilidad, y vemos que se sigue haciendo hincapié en el tema seguridad, en el tema información y en el tema prevención. Son los ejes centrales
que vamos a utilizar o que se puede utilizar para poder atribuirle, vamos adelantando y spoileando, responsabilidad a las entidades financieras o no financieras. Y bueno, en nuestro Código Civil y Comercial, reformado en el año 2015, el artículo 1107, nos habla, ¿no?, del tema sobre los contratos por medios electrónicos y nos dice, si las partes se valen de técnicas de comunicación electrónica o similares para la celebración de un contrato de consumo a distancia, el proveedor debe informar al consumidor, además del contenido mínimo del contrato y la facultad de revocar, todos los datos necesarios para utilizar correctamente el medio elegido, tengan en cuenta esto, para comprender los riesgos derivados de su empleo y para obtener absolutamente claro quién asume esos riesgos. Y acá aparece otra de las palabras o los ejes centrales para poder empezar a atribuir responsabilidad a las entidades, que es riesgo. Es el medio utilizado y el riesgo. Pero bueno, antes de adentrarme a eso, está bueno desarrollar y explicar que obviamente antes de que se produzca el ciberdelito, tenemos la ciberamenaza. ¿Qué es una ciberamenaza? Bueno, son aquellas actividades malignas que contienen lugar en el ciberespacio, que están ahí dando vueltas, esperando para poder actuar. Su principal objetivo es conseguir captar la información que circula por el mismo y utilizar esta con fines lucrativos y no muy éticos, es decir, utilizar estos datos para manipular y controlar a los usuarios. Hay dos tipos de ciberamenazas o dos causas. Una interna, que es la que apunta al usuario del dispositivo, y una externa, que es la que apunta a utilización de software malicioso para obtener este tipo de datos que luego les pueda servir para realizar las actividades delictivas. Y vamos a ir desarrollando, suena también a meramente enunciativo y de ejemplo, y también, ¿por qué no?, para concientizar cuáles son las diferentes formas de estafas que hay dando vuelta, conocidas, que pueden llevar a un consumidor a enfrentarse al problema de tener un problemón, no quise repetir la palabra, pero no me sale otra en el sentido de un problemón económico que pueda perjudicarlo de acá a futuro, que es obviamente, no sé, algún tipo de robo de todos sus ahorros, sacar préstamos preaprobados de sumas totalmente irrisorias y que obviamente sean imposibles de pagar y que los pueda llevar a, entre comillas, una muerte civil, en el sentido de quedar fuera totalmente del sistema financiero. El más conocido dentro de los delitos de ciberestafas es el phishing. Estos nombres obviamente que aparecen en inglés, ¿no? El phishing es una técnica maliciosa utilizada para obtener información confidencial o datos personales mediante correos electrónicos y o sitios web falsos. Los estafadores, ¿qué hacen? Emplean los logos y los diseños oficiales, obviamente, para engañar a las víctimas, para crear confianza y lograr que revelen sus datos personales. Estas comunicaciones suelen contener obviamente enlaces que te dirigen al web fraudulento con el objetivo de cavar información sensible, por lo cual la primera recomendación es que no se abran obviamente enlaces sospechosos. Pero hay otro tipo de recomendaciones que vuelvo a repetir, está bueno hoy también traerlo para saber cómo uno debería comportarse y también para demostrar que ya todos sabemos cuáles son las estafas. Y así todo, no hay una gran información y educación por parte de las entidades a lo que hay que tener cuidado. Por ejemplo, esta filmina que traigo acá es un trabajo que hizo la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, y que estoy seguro que a ninguno tampoco le ha llegado, porque también el Estado falla en eso, que es la parte de educación, una de los problemas más grandes que tenemos en Argentina en cuanto al derecho consumeril. Pero bueno, ¿cómo podemos saber si un mensaje o correo es un intento de phishing? Bueno, son correos o mensajes de WhatsApp enviados por remitentes desconocidos. Se usan remitentes parecidos, más que nada en los mails, pero que no son iguales a los de las páginas oficiales o legales. Hay faltas de ortografía, errores gramaticales, falta de acentos o la presencia de caracteres en otros idiomas. Siempre, siempre, siempre hay enlaces o links dudosos para que uno apriete y vaya a otra página. Algunos solicitan información al consumidor, lo cual hay que tener en cuenta que ningún proveedor de servicio en línea le pide a su cliente la introducción de cualquier dato a través de un correo electrónico, también hay que tenerlo en cuenta. Faltan o sobran letras en las direcciones de URL, por ejemplo, dan el ejemplo acá de la página argentina.gov.ar, que puede aparecer como argentina.ar nada más, o argentina.lo, que claramente es una página falsa.
el tema de la verificación de la página, ¿no? Que no tiene el candadito verde o gris con su certificado de seguridad. Y siempre, obviamente, recomienda que en caso de duda no se abra ningún tipo de archivo. Eh, bueno, si bien está un poco borroso, acá la idea era mostrarles dónde tenemos que ver y evitar eh, para determinar si un correo es un phishing o no. Bueno, siempre se recomienda, lo primero es ver la dirección de mail, porque uno viendo la dirección de mail se da cuenta de que viene de alguien que claramente no es un medio oficial. Después también cómo está escrito el mensaje, el tema de a veces no hablar directamente con los nombres, dice solamente estimado cliente, el tema de los errores de ortografía y todo lo que fuimos viendo recién. Este fue el primero de las formas que empezamos, ¿no?, a asustarnos del tema del phishing o de los delitos informáticos, ¿no? Esto de los mails, enlaces extraños donde uno entra. Pero esto va evolucionando, aparece otro que es un poco más especializado, que es el phishing, que en realidad es un tipo de phishing, pero que está ya dirigido a un objetivo específico. Es decir, yo ya elegí a una persona y hago todo lo necesario para que esta persona, la que caiga, entonces ahí tal vez ya no dice estimado cliente, sino que ya tengo el dato, el nombre, y puedo dar más información para que esta persona crea en la veracidad del contenido y termine cayendo. Después tenemos el smishing, que es este método de fraude consistente en el envío de mensajes de texto, WhatsApp o a través de redes sociales para engañar a los usuarios. Los mensajes simulan provenir de instituciones bancarias u otras entidades y tienen como objeto inducir a las víctimas a acceder a sitios web fraudulentos, proporcionar información confidencial o realizar transferencias de pago. De estos también hay un montón de ejemplos. Yo acá encontré uno en la web, por ejemplo, del supuestamente Banco Santander, ¿no?, que te dice su cuenta ha sido bloqueada temporalmente por razones de seguridad. Para reactivarla, verifique y te pone un enlace. Y bueno, entraste ahí, seguramente te pedirá algún dato, te dirá, bueno, ingrese su usuario y contraseña del home banking y uno ya pone los datos, ahí te robaron los datos y empiezan los problemones. También en el último tiempo hubo mucho del supuestamente el correo argentino o de la aduana que te está esperando tu paquete para ser entregado, entra acá para el seguimiento. Bueno, siempre el delito viene por el lado de hacerte entrar a un segundo enlace para a partir de ahí empezar a pedirte algún tipo de dato que después sea robado y utilizado para vaciar cuentas, etcétera. Una de las más comunes es la de WhatsApp, ¿no? La denominada 6 dígitos. Esto de que engañan a la víctima para que comparte el código de verificación del WhatsApp, te roban el WhatsApp, o sea, toman control de tu WhatsApp y de ahí se comienzan a enviar mensajes a tus contactos, pidiéndole plata, etcétera, o también de tu propio WhatsApp engañar a tus conocidos y hacerlos caer en la misma situación. Eh, un ejemplo, ¿no? Te llega un mensaje de WhatsApp, supuestamente, ¿no?, de los recursos de LinkedIn, te empiezan, puedo hablar con vos, vos pensás que es algo real, porque hace poco subiste tu currículum en LinkedIn, empezás a hablar y de esa manera en un momento te dicen algo así como, mira, ahí te mandamos un código para que ingreses a tal lado, vos se lo pasás y ¡pum!, perdiste. Otro tipo de fraude es el phishing, que se lleva a cabo mediante llamadas telefónicas, en que los estafadores se presentan como representantes de bancos u otras instituciones con el fin de solicitar información personal. A veces utilizan simulaciones de contestadores automáticos para engañar a las víctimas. Y algo muy preocupante es que recientemente ya se ha detectado el uso de guía de inteligencia artificial que ha dado lugar a nuevas estafas mediante voces clonadas. Por eso ha empezado a circular mucho una recomendación, que ya que estábamos también la decimos, de que cuando uno atienda teléfonos que no conozca o que no, o que sean de cuentas con número bloqueado, bloqueado no, con número privado, no atiende y diga, no sé, hola, hable, o sea, que trate de no hablar, que diga algún sonido de ajá, algo así, pero que no hable, que no diga nada hasta saber que está hablando con alguien que conozca, porque están utilizando inteligencia artificial para clonar tu voz y después de esa manera utilizarla en algún otro tipo de estafas o inclusive para acceder a algún otro servicio. Así que hay que tener también mucho cuidado con eso. Acá, por ejemplo, agregué algo, que esto es algo que le pasó a mi papá hace un par de semanas. Por suerte no lo atendió, pero por ejemplo, ven, llegan llamados a WhatsApp con un logo de la empresa supuestamente Mercado Libre, supuestamente el área de seguridad. Uno atiende y ahí te dicen que supuestamente este,
nada, se detectaron algún tipo de comportamientos en tu cuenta raros, que si vos compraste tal cosa, entonces vos le decís que no, entonces te dicen, bueno, ahí te mando un enlace para que desconozca la compra y ahí al piste perdiste, empieza todo tipo de problema. Otras también son el tema de las fraudes, también las videollamadas, que es una derivación del phishing, que en realidad lo que hacen acá es directamente hacer la llamada, pero después te piden hacer una videollamada para de esa manera ir guiándote e inclusive a veces utilizan algún tipo de aplicaciones o directamente se lo piden a la persona, a la víctima, que comparta pantalla y de esa manera toman control directamente ya del aparato y bueno, ingresan a los home banking, a las billeteras virtuales, etcétera, y directamente van generando todos los delitos. Otro también, que es más viejo, no tiene nombre, pero este era el viejo, el denominado clonación de tarjetas, ¿no? El riesgo el skimming se llama, que es el riesgo al que podemos estar expuestos al utilizar cajeros automáticos o terminales de pago, los postnet, y básicamente es eso, la obtención no autorizada de la información de la tarjeta mediante algún dispositivo oculto que clone la tarjeta y que después, obviamente, aparezcan consumos en otro tipo de comercios, inclusive hoy de comercios online. Hoy inclusive es mucho más fácil esto. En su momento yo me acuerdo los problemas que había con los cajeros automáticos y esas eh, artefactos que se utilizaban para clonar la tarjeta para poder después utilizarla físicamente. Hoy ya eso ni siquiera es necesario. Hoy con los 16 números de adelante de la tarjeta, fecha de vencimiento y código de seguridad, bueno, y titular, ya podemos utilizar la tarjeta en internet, en cualquier página, sin ningún tipo de problema, por lo cual obviamente agravó también el tema digital, todas las estafas con tarjeta de crédito. Después, bueno, tenemos también el tema del uso de sitios web o aplicaciones de compraventa para engañar a las personas, actuando como falsos compradores o vendedores. Esto se dio mucho en temas de redes sociales. Otra de las recomendaciones que uno siempre hace es el de no realizar compraventas en sitios que no están dedicados a eso, llámese Marketplace, Instagram, porque de atrás de ese usuario, que no sabemos quién es, que dice, no sé, Nikita Log, un nombre X, no sabemos quién está, no tenemos un nombre, un apellido, un DNI, una razón social, un quit, lo cual obviamente hace perfiles falsos, hacen que venden, vos compras y después olviste, perdiste, bloqueado, plata perdida y obviamente producto nunca entregado porque el producto nunca existió. Después tenemos los hackeos, que obviamente son los accesos ilegítimos a cuentas ajenas de redes sociales o aplicaciones de mensajería que buscan suplantar la identidad de la persona para solicitar dinero a conocidos, refiriendo una urgencia, realizar ventas falsas o estafar a otras personas, todo lo que viene con el hackeo a algún tipo de celular. Y después tenemos uno también, que es que la verdad no es tan conocido, pero ha habido casos, que es el Blue Snarfing, que es el fraude mediante el cual se aprovechan de la vulnerabilidad de conexión Bluetooth, por eso también es muy recomendable no tener activado el Bluetooth del celular todo el tiempo, que utiliza, como decía, la conexión Bluetooth para acceder de manera no autorizada a datos personales almacenados en dispositivos cercanos, como contactos, calendarios, correos electrónicos o incluso fotos. Y este ataque puede ocurrir sin que el usuario sea consciente que el dispositivo está siendo accedido, porque a veces no te lo avisa el celular. Entonces, también recomendación, no tengan el Bluetooth del celular activado todo el tiempo, solamente lo activan y desactivan al momento que lo quieren usar. Todo esto que vinimos hablando son esas ciberamenazas que vimos al principio que buscan o necesitan, vamos a llamarlo de esta manera en principio, la necesidad del usuario. O sea, porque es directamente un ataque dirigido a un potencial víctima, pero la necesidad de que esa persona, que haya dos intervinientes, la víctima y el estafador. En cambio, hay otras situaciones que directamente se utilizan y que son esas amenazas externas, se utilizan software maliciosos, denominados malware. La realidad es que yo no tengo mucho conocimiento de computadora para poder explicarle exactamente cómo funciona, pero bueno, lo básico, tenemos dos diferentes de malware, los que afectan directamente al dispositivo, que son virus, troyanos, gusanos, que roban la información directamente entiendo yo, de la computadora, que te pueden también dirigir a páginas no deseables. Y después hay malware que ya directamente accionan en línea. Por eso es muy importante siempre tener protegida la computadora, analizar bien a cuáles son las webs que se ingresan y hay diferentes tipos de malware, como el spyware, adware, bot, ransomware, scareware y rootkit. Hermosos nombres, pero bueno, en la realidad la mayoría, la idea es esto, ya ahí directamente hay un software
que maliciosamente, obviamente, roba datos o incluso guía al consumidor a páginas que no tiene que entrar para que de esa manera luego se roben los datos y arranque con la estafa y con todos los problemas que ya saben que suceden. Así que bueno, dentro de todo este panorama gigante, o sea, vean el abanico gigante de ciberestafas que hay hoy conocidas y todas las que todavía no nombramos. Eh, Podemos resumirlo o para algunos casos prácticos de ciberestafas, el tema, por ejemplo, ¿no? Que el consumidor navega de su dispositivo, que se contacta con un perfil fraudulento, recibe una llamada de WhatsApp, este lo engaña, el consumidor engañado por ese supuesto asesor comparte credenciales o de acceso al home banking, token o código de recupero y de esa manera ahí te roban el acceso a tu home banking o el consumidor recibe un llamado o un mensaje de texto de WhatsApp de un origen desconocido diciéndole que recibió un pago por error, ese también es uno muy conocido, se le envía un comprobante de transferencia adulterado, diciéndole que devuelva los fondos, y el consumidor, habiendo sido engañado con ese comprobante, transfiere los fondos voluntariamente al estafador, produciendo así la fuga de los fondos. Ustedes se preguntarán, bueno, acá puede haber dos opciones, que directamente el consumidor, perdón, que el estafador haya hecho justamente una suerte de pesca con un comprobante trucho por una X cantidad de dinero, que el consumidor lo tenga y lo transfiera voluntariamente, que ya lo hubiera tenido de antes, o hay muchos casos donde el estafador saca el préstamo aprobado por el consumidor, pero no se puede hacer la transferencia. Esto pasaba mucho con muchas entidades no financieras que daban préstamos a un clic por internet, porque uno ponía a qué CBU querés que se acredite, y uno ponía el número del CBU que podía obtener fácilmente de otra persona, se lo depositaban, después hacían esto del comprobante tucho, se comunicaban y la persona de buena fe lo devolvía, y en realidad lo que estaba devolviendo no era una transferencia errónea, sino que era un préstamo que estaba encima a su nombre y lo que le va a traer luego problemas a futuro. Y un tercer caso es el tema, ¿no? Del allegado familiar, al cual le vulnera, como decíamos, el WhatsApp, y a partir de ahí comienza la estafadora haciéndose pasar por esa persona, pidiendo dinero, datos, etcétera, y termina uno siendo estafado. Todo esto que yo dije ahora y que sirve obviamente para aprender, para estar atento, también para que uno le vaya contando a sus pares, o sea, a sus padres, sus hijos, para que tengan en cuenta, es algo que se ha harto sabido. Más allá de eso, parece que las entidades financieras y no financieras no están del todo informadas, o más bien les interesa poco. ¿Por qué digo esto? Hace poco salió un informe de la Organización de Estados Americanos sobre temas, estafas y entidades financieras, más que nada. Y en una de los informes dice, el 49% de las entidades financieras, es decir, la mitad, aún no están implementando herramientas de controles o procesos usando tecnologías digitales emergentes, tales como la Big Data, Machine Learning o inteligencia artificial, las cuales resultan muy importantes a la hora de prevenir ciberataques o determinar patrones sospechosos asociados a fraude, entre otras capacidades de detección. Es decir, la mitad de los bancos de los asociados al Estado, a la Organización de Estados Americanos, no tienen o no utilizan todas las herramientas que tienen a su alcance para evitar ciberataques que roben datos directamente a ellos, o inclusive poder determinar patrones sospechosos asociados al fraude. Y esto es muy importante, porque una de las variantes que casi siempre aparece en la estafa, o en este tipo de casos, mejor dicho, son situaciones que el consumidor generalmente no hace. ¿A qué me refiero? Una persona es estafada y de la manera que la estafa empiezan a sacarle de su home banking préstamos preaprobados que tal vez nunca sacó, por montos que nunca sacó, y se empiezan a disparar transferencias a cuentas de terceros que él no tiene agendadas o que nunca le hizo una transferencia. Entonces, si estaría aplicado toda la seguridad que tiene que haber, eso debería ser un patrón de sospechoso, como dice acá la OEA, y se debería evitar el fraude. Ahí tienen ya un primer acercamiento de responsabilidad de este tipo de entidades. Y es más, el informe nos agrega que el presupuesto que destina
a seguridad digital una entidad bancaria, es un promedio del 2% del EBITDA, que ahora vamos a ver qué es, del año inmediatamente anterior. Y estos recursos se mantuvieron sin variación para un 46%, es decir, que casi la mitad no puso un peso más para ciberseguridad. Aumentaron para otro 42%, pero solamente porque aumentó el presupuesto para cumplir con los puestos regulatorios, para cumplir con la parte regulatoria, y disminuyeron para otro 10%, siendo la razón principal de la reducción la disminución de la utilidad del banco. ¿Por qué dice esto último? Porque el EBITDA, básicamente, que es un indicador que tiene su acrónimo por los términos en inglés, ¿qué es? Es el beneficio que tiene la empresa antes de restar los intereses que se tienen para pagar la deuda o cualquier tipo de gasto que tiene, es decir, la ganancia. Cualquier tipo, en este caso, mejor dicho, entidad financiera, la mitad no invierte, porque la palabra es esa, no invierte un peso más en seguridad de sus ganancias y solamente un 42% lo hace, pero solamente porque se lo solicitan a la entidad regulatoria. O sea, hay una clara falta de inversión en seguridad por parte de las entidades financieras. Y ahí vuelvo a repetir, tenemos una primer pilar, una primer pata de por qué hay una responsabilidad de las entidades financieras y no financieras. Y fíjense, una nota de hace 4 años ya hablaba que en febrero del 2021, en el lapso de 6 meses, tuvieron lugar un total de 270 millones de intentos de ciberataque en Argentina. Y uno de los sectores más damnificados del país fue el sector financiero, con 4 millones de ataques al día, de acuerdo con el Fortnite Threat Intelligence de la TAM. Se informa que, por ejemplo, que la Oficina de Prevención de Fraude del Banco Santander ya destacaba hace 4 años que 2 de los principales ataques con los que lidiaron eran las estafas telefónicas y las cuentas falsas en redes sociales. Por lo cual, evidentemente, a hoy, esto es un problema que es muy conocido por las entidades bancarias. Entonces, volviendo a la regulación, nosotros tenemos desde el año 94 al derecho consumeril plasmado en la Constitución Nacional. Es decir, que los consumidores, nuestros derechos, tienen rango constitucional. Y en ese rango constitucional, el artículo 42, nos dice que tenemos derechos, entre otras cosas, a la protección de la seguridad de intereses económicos, a la información adecuada y veraz y al trato equitativo y digno. Y obviamente dice, las autoridades proveerán la protección de estos derechos y la legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y la solución de esos conflictos. Otra vez, el Estado, la autoridad, la legislación, es lo que tiene que equilibrar esa balanza. Está totalmente volcada para un lado, para una de las partes, que en este caso es el proveedor. Entonces, con toda esta información que vamos teniendo, yo les traigo lo que para mí es la primera clave para poder, obviamente, trasladarle la responsabilidad a las entidades financieras en caso de ciberataques, que es la responsabilidad objetiva. El Código Civil y Comercial expresa en su artículo 1757, dice, hecho de las cosas y actividades riesgosas, toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad ni el cumplimiento de las técnicas de prevención. Y ustedes estarán pensando ahora, ¿y cuál es el riesgo? Bueno, ahí voy, tranquilos. El año ya 2014, mediante la ley 26994, se ha venido a mejorar todo el sistema de responsabilidad que ya tenía el viejo código de Vélez, que sostenía el viejo código, se basaba mucho en la culpa o el dolo del agente dañador y dejando afuera a la víctima que sufría el daño. Pero ya se establecía de manera clara e indubitada que la responsabilidad es objetiva respecto a quien debe reparar los daños ocasionados por el hecho de las cosas o por la actividad riesgosa que ejerza, no siendo eximente, como dijimos, la autoridad administrativa, ni el tema de que de beneficios para ambas partes, etcétera, eso no era eximente, sino que, como decíamos, el factor de atribución es objetivo. Entonces, respondiendo a lo que están seguramente pensando, ¿pero cuál sería la actividad riesgosa? Bueno, básicamente es poner a disposición de sus clientes, consumidores, nuevas herramientas tecnológicas
que son riesgosas en el marco de la hipervulnerabilidad tecnológica. Este es un concepto en el que venimos trabajando con un grupo de personas hace un tiempo, ahora lo vamos a desarrollar un poco, pero claramente los consumidores nos encontramos en un marco de hipervulnerabilidad tecnológica, por lo cual hace nacer indefectiblemente el deber de reparar. Es que de no haber, obviamente, existido la posibilidad de utilizar este servicio a distancia, los cuales incluyen ingreso de claves, utilización de plataforma virtual, carga de datos personales, etc., el hecho de eso no se hubiera ocurrido. Y además, ¿quién es el que da esta posibilidad? ¿A quién beneficia más el tema de poder realizarlo con esta modalidad de distancia? Muchos estarán pensando, no, bueno, beneficia a las dos partes. No, beneficia claramente a la entidad financiera o no financiera, porque es la que saca el beneficio económico de todo esto. La responsabilidad entonces está basada en este factor objetivo que involucra el deber de reparar los daños que se ocasionen mediante los riesgos que son introducidos, ya sea por personas físicas o jurídicas, las cuales no resultan de fácil control para el hombre. Es decir, tenemos a un proveedor, a un profesional, a alguien que está por encima y que puede imponer las reglas de juego contra un hombre, un consumidor, una mujer, que seguramente no tenga conocimientos tecnológicos o tenga pocos conocimientos tecnológicos. Entonces, claramente ahí, a quién hay que ayudar queda clara en un primer momento. Pero bueno, lo vamos a seguir desarrollando este tema. Obviamente, estamos de acuerdo que se permiten actividades potencialmente riesgosas, ¿no? Digo, que a su vez benefician a la sociedad. Tenemos el claro ejemplo del suministro de energía eléctrica, entre otros servicios, y ya en la faz bancaria, que ahora vamos a ver, pero obviamente que esto no puede inferir que se justifique ningún tipo de daño derivado del mismo, y mucho menos que quienes lo desempeñen y lo brindan tengan un derecho a dañar, o que producido el daño escapen a reparar el daño queriendo echar culpas a terceros. Ahora también lo vamos a ver. Entonces, ¿a qué hay que equiparar? ¿O por qué equiparo esto de la utilización de la tecnología o poner este tipo de aplicaciones, dispositivos, etcétera, de contratación a distancia a una actividad riesgosa? A ver, no es que me levanté un día a la mañana y dije, che, que los bancos se hagan cargo de que el consumidor dio sus datos. No, no me refiero solo a eso. Digo, esto ya viene hablando de la jurisprudencia hace rato, inclusive la doctrina. Digo, a ver, toda la utilización de lo que son nuevas tecnologías a través de Internet y aplicadas a la actividad financiera, que hoy se denomina home banking, ya fuera banco o billetera virtual, es claramente equiparable al uso de los ATM. Digo, esta discusión ya la tuvimos en la década del 90, principios del 2000. Esto de cajeros automáticos, de quién es el responsable si a mí me roban los datos de la tarjeta en el cajero, si a mí me roban adentro del cajero. Digo, esta es una discusión que ya estaba acabada. Es algo riesgoso que se beneficia una de las dos partes, por lo cual hay una responsabilidad y un factor de atribución objetivo. Entonces, ¿por qué? Si el ATM era considerado así, no vamos a considerar así a las nuevas tecnologías. Eh, Obviamente, aplicando todos los lineamientos que ya venía trayendo el Código Civil y Comercial, eh, tanto a las entidades financieras, a las intermediarias financieras y a las no financieras, con todas las consecuencias previstas en la norma, básicamente el deber de reparar. El deber de reparar que uno tiene como guardia, ese riesgo que uno introduce en el mercado. E inclusive, ya tenemos en el pasado, tanto en la sanción del Código Civil y Comercial y en varios fallos jurisprudenciales, se ha hablado que el sistema informático, software y hardware puede ser calificado también como una cosa riesgosa. Entonces ahí ya tenemos un doble riesgo. De este modo, se ha considerado que el sistema informático, que es un conjunto de elementos materiales, el hardware que está compuesto por servidores, cableado de datos, electricidad, cajeros automáticos, tarjetas magnéticas, que califican como cosa aún de una interpretación restrictiva, que son complementados por otro elemento digital que es el software, que contiene instrucciones para que aquellos medios mecánicos o electrónicos cumplan con las tareas para las cuales ha sido designado. O sea, esto también ya es considerado riesgoso. Entonces, ¿por qué no vamos a considerar riesgoso a la combinación de ambas? Entonces,
Habida cuenta que el sustrato de la prestación bancaria no siempre conlleva un peligro intrínseco, porque la actividad bancaria obviamente no es intrínseca por sí, pero la potencial dañosa que deriva de la informatización, que es lo que venimos hablando, para mí conforma lo que es una actividad riesgosa, en razón de los medios empleados. Por lo cual, la contratación por medios electrónicos, establecida en 1757, debe ser calificada como un medio riesgoso, como ya lo dice el mismo código, y por lo cual se debe demandar el estricto cumplimiento del 1107 en cuanto al deber de reparar. Entonces, cuando se utilizan tecnologías, el uso que se haga de ellas siempre tiene que ser seguro, y como ya les vengo diciendo, las entidades bancarias y no bancarias no utilizan todos los recursos al alcance para lograr una seguridad total en el uso de estas tecnologías. También se requiere que el consumidor conozca cabalmente cuáles son las condiciones normales para su uso, algo que tampoco pasa, sino que alguien me diga si cuando baja algún tipo de aplicación o no, le llega, inclusive, no sé, algún manual digital para leer de cómo se usa, de cómo no se usa, algún video explicativo, nada. Que se le informe, obviamente, cómo hacerlo correctamente, cuáles son los riesgos que puede sufrir su seguridad y qué mecanismos preventivos debe tomar. Esto escasea mucho, mucho, pero mucho. Y más allá de que vamos a ver también jurisprudencia al final, traigo esta, a mitad de la charla, vean, del año 2017, que es de Red del Interior del CRL contra Banco Macro, porque nos habla de que ya el home banking inclusive puede ser calificado como cosa riesgosa, que también obviamente estando en el ámbito contractual puede resultar fundamental atributivo de responsabilidad del deber garantía derivado de la obligación de seguridad, de configuración objetiva. ¿Ven? En este renglón del fallo ya tenemos todo lo que venimos hablando. Cosa riesgosa, responsabilidad objetiva, deber de seguridad. Tal garantía está preceptuada por normativa emanada del BCRA, porque también el Banco Central ha dictado infinidad de comunicaciones referentes a tratar de dotar a las entidades financieras y no financieras, de situaciones para evitar los fraudes. También lo vamos a ver sobre el final. Entonces dice, en tanto estatuye que en todos los casos las entidades deberán tener implementadas mecanismos de seguridad informática que garanticen la genuinidad de las operaciones. Eso establece el Banco Central. Lo que se debate entonces es la seguridad de un sistema automatizado que se utiliza a los fines de la consecución del contrato. De este modo, los clientes del banco verosímilmente pueden entender que el banco se comprometió a garantizar la seguridad del sistema, siendo esto una obligación de resultado. El consumidor, cuando utiliza esta herramienta que el banco le da y que a veces le impone, obviamente termina confiando de que esa herramienta es segura. Entonces, ¿por qué caerle después al consumidor con las culpas? Acá estoy adelantando ya otra cosa. Tengan en cuenta, hay vamos a llamar la primera infracción de las entidades financieras o no financieras, que es poner en el mercado este tipo de herramientas sin la seguridad necesaria para evitar este tipo de fraudes. Y todo esto que venimos hablando, obviamente lo tenemos resaltado el tema de la responsabilidad objetiva en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, en la 24.240. El artículo 40 nos dice que si el daño del consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, fabricante, importador, distribuidor, proveedor, vendedor o quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. O sea, toda la cadena de la relación de consumo. Y solo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena. Y también quiero que tengan en cuenta eso. Considero, con todo lo que les vengo contando, que la responsabilidad que tienen las entidades financieras y no financieras no solo emana del carácter de propietario de esa aplicación o de esa herramienta tecnológica que trae, sino también de la obligación de supervisión, que es propia de la actividad, ¿no? Esto de estar todo el tiempo supervisando la utilización de esa herramienta, que esa herramienta se asegura. Obviamente, normativa que obliga a ejercer una vigilancia grabada, por todo lo que venimos hablando, respecto de las condiciones en que aquel servicio se presta para así evitar sus consecuencias dañosas. Las entidades financieras son quienes administran bienes públicos de sus clientes y son estos últimos los que depositan su confianza y seguridad en el servicio. De vuelta, otro factor importante es la confianza que el consumidor vuelca en este tipo de entidades
porque le está volcando algo muy importante, que es el manejo de sus activos financieros, el manejo de su seguridad económica. Y obviamente, eh, la idea es ofrecer servicios seguros que obviamente resguarden la intangibilidad de sus intereses económicos, que es todo lo que venimos hablando. Ahora, ¿cuál es la contracara de los beneficios que nos trae la nueva tecnología? A ver, yo creo que es innegable que la tecnología trae muchos beneficios, pero también es innegable que trae muchos problemas. Bueno, una de las contracaras o desafíos inéditos a lo cual nos presenta el avance tecnológico constante es que se genera un nuevo tipo de analfabetismo, que es el digital. Ya no se trata solo de saber leer ni escribir, sino que hoy estamos en la etapa de carecer de las herramientas tecnológicas para poder realizar tareas cotidianas. Si tradicionalmente se vinculaba el analfabetismo con el nivel socioeconómico o con la edad, lo novedoso de este analfabetismo digital es que acá se equipara, afecta a todos, incluyendo a los propios nativos digitales. Ser analfabeto digital es muy grave. Y yo creo que la mayoría de acá está pensando de que no es un analfabeto digital porque yo sé manejar la tecnología. Uno piensa, mira, yo entro al home banking y sé dónde sacar un préstamo, cómo hacer una transferencia. Digo, ojo, porque dentro de cómo está realizada la herramienta y con su falta de seguridad, también está presentada como una herramienta amigable y de fácil uso para que todos la entendamos. Pero eso no quiere decir que en realidad entendamos y tengamos en cuenta cuáles son las consecuencias de la utilización de los medios digitales. Por eso es lo grave de esto. Entonces, por eso, todo este principio protectorio que yo les hablo, por esta desigualdad que hay en la relación de consumo, acá tiene que manifestarse con toda su potencia, inclusive de manera agravada. A las asimetrías tradicionales en relación de consumo se suma, como decíamos, una muy asentada que es la desigualdad tecnológica, ya que en el medio virtual la diferencia cognitiva respecto del medio empleado es absoluta. La tecnología es cada vez más compleja, aunque se presenta de modo simplificado frente al usuario, es lo que yo le decía recién, pero oculta atrás una gran cantidad de aspectos que permanecen en la esfera de control del proveedor. Si ya en un momento de contratación, vamos a llamarla presencial, física, el proveedor guarda o maneja un montón de situaciones al cual el consumidor no tiene ningún tipo de acceso y por lo cual queda totalmente a la defensiva y desguarecido, en la fase digital eso claramente se potencia. Porque yo qué sé dónde queda guardada la contraseña que yo estoy poniendo, si el banco después no la comparte, si está bien, si está bien guardada, cómo yo sé el banco, el proveedor o la billetera virtual, qué es lo que tiene atrás de esa transferencia que estoy haciendo, si llega, si no llega. Bueno, hay un montón de situaciones que el consumidor en situaciones normales no tiene manejo, en tecnológicas menos. Por lo cual, se tiene que afirmar y hay que tener en cuenta que la tecnología incrementa la vulnerabilidad de los consumidores. Y a esto quiero llegar. Ya les adelanté un poco la idea. Estamos en un momento del consumidor que ya de por sí es vulnerable, pero estamos en una situación de consumidores hipervulnerables tecnológicos. Los desarrolladores de todo lo que es mundo fintech han introducido tecnologías innovadoras en la provisión de servicios bancarios, remodelando los modelos de negocios, canales, servicios y competencias de mercado, así como la creación de nuevos riesgos, todo lo que venimos hablando. Entonces, ante esto y estas ideas, estamos ante un nuevo subgrupo de consumidores, que es el consumidor hipervulnerable tecnológico. Un consumidor que ante los problemas que trae le agregamos el de la tecnología. Y acá podemos ver, es verdad, a ver, uno siempre piensa en hipervulnerabilidad tecnológico, piensa primero o se le va a la mente con la persona mayor, ¿no? Ojo, es un error. Pero bueno, a ver, esto empezó a aparecer mucho en pandemia, ¿no? Porque nos obligó, nos hizo cambiar la forma de consumir. Una persona adulta que no tenía otra forma en pandemia de poder consumir, empezó a realizar transacciones bancarias mediante el medio digital. Entonces, se le empujó a ese medio. No solo es consumidora vulnerable por su edad, sino que también es consumidora vulnerable por la vía tecnológica, por lo cual podemos hablar de que tiene un triple agravamiento de, de hipervulnerabilidad, digamos, a ser consumidor, que ya es una vulnerabilidad, a la edad, que es una segunda, y al tema de la tecnología, una tercera. Esto quedó evidenciado con el COVID hizo que haya un cambio en la forma, obviamente, de contratación,
En el año 2019 el 80% de relaciones de consumo se daban presenciales, en el año 20 se dio vuelta, el 90% de las relaciones de consumo se daban a través de la tecnología. Y esto trajo muchísimos problemas, pero principalmente que evidenció la falta de seguridad, y especialmente en el ámbito digital. Porque el avance tecnológico, ¿qué es lo que trajo atrás? El avance del fraude digital. Entonces, si a eso le sumamos una persona carente de entendimiento de las herramientas tecnológicas, a la cual no se la protege, se genera un cóctel explosivo para la economía y la vida de esta persona. Y hoy en día, los consumidores cuentan con herramientas para investigar, seleccionar y comparar productos y servicios digitales, pero son menos conscientes también de sus derechos. Esto también es algo grave que, como le decía, tiene que ver con una falta que tiene el Estado en cuanto a educarnos como consumidores, porque a veces el consumidor este, no sabe cuáles son sus derechos, no sabe dónde reclamar y piensa que tal vez si alguien le realizó algún tipo de estafa, algún tipo de arribo, algún tipo de engaño y él se equivocó y apretó donde no tenía que equivocar, bueno, la culpa fue mía y no tiene culpa la entidad bancaria. Bueno, eso también son los problemas que vemos en este tipo de situaciones. Pero bueno, entonces nace lo que vamos a llamar consumidor digital. En su mayoría son todos. Tenemos una parte de los consumidores digital que son nacidos entre el 81 y el 93 para adelante, los millennials, que son los que ya en nuestra tal vez infancia, algunos, adolescencia, otros, empezaron a tener contacto mucho con lo digital. Es la primera generación que es totalmente digital. Y si bien obviamente tal vez se lo voy a categorizar de hipervulnerables, también son vulnerables, porque aparte son los primeros que muestran una mayor dependencia de las plataformas digitales. Y tengamos en cuenta algo, ¿no? Hoy crear una cuenta en una aplicación móvil de un proveedor fintech no supervisado es sumamente fácil. Hoy sacar un préstamo es sumamente fácil. Y esto hace que los jóvenes prefieran, obviamente, manejarse por los medios digitales sin ningún tipo de asesoramiento, sin ningún tipo de conocimiento, lo cual después trae varios problemas. Algunos de los que estamos hoy, como las ciberestafas, o otro problema que podría ser para un futuro encuentro, que es el sobreendeudamiento del consumidor. Pero bueno, hoy los consumidores desean acceder a la misma variedad de productos y servicios por la web que utilizando el teléfono. Hoy tenemos el teléfono el banco, perdón, en el teléfono. Y obviamente es un gran riesgo. Un estudio, por ejemplo, determinó que estas personas, estos consumidores digitales, tienen casi 16 puntos porcentuales más de posibilidades de sobregirarse, o sea, de sobreendeudarse, un 23 puntos porcentuales más próximos a acceder a servicios financieros alternativos, es decir, a caer en casas de empeño o préstamos de día a día. Y asimismo, aquellos que usan pagos móviles muestran menores niveles de educación financiera, peores prácticas de gestión financiera y también son propensos a caer en estafas virtuales. Y les voy a robar un minuto para todo esto que vine hablando, graficarlo con este pedacito de video de una serie de humor negro que es South Park, pero no importa, porque esta parte no viene, pero digo, vean porque todo lo que me está resumido en este video. Bien, más allá obviamente de lo gracioso de la situación, grafica claramente lo que venimos hablando, ¿no? Un consumidor totalmente hipervulnerable que no tiene idea, que confía y se acerca en el profesional, en el que le va a manejar el dinero, que luego es el que lo termina perjudicando el chiste, digamos, de la serie por malas decisiones financieras, pero también aplica exactamente para el tema de la falta de seguridad cuando nos pone herramientas que son potencialmente peligrosas, uno confía, utiliza esas herramientas porque considera que tiene una seguridad para poder ser utilizada y después nos encontramos con este tipo de problemas. Por lo cual Tambusi, que es un doctrinario y consumidor, hoy juez,
de la Ciudad de Buenos Aires, en un juzgado con competencia en consumo, no dice que el sistema de comercio por medios electrónicos, lejos de atenuar la responsabilidad de los proveedores que lo utilizan, agravan sus obligaciones porque presupone el uso de una tecnología que exige un mayor conocimiento de su parte. En estos casos, hay empresas que actúan profesionalmente y consumidores que no son expertos en lo que la distancia económica y cognoscitiva que existe en el mundo real se mantiene en un mundo virtual. Podríamos afirmar que no solo se mantiene, sino que se profundiza. Debe tenerse en cuenta también que la tecnología es cada vez más compleja en su diseño, pero se presenta de modo simplificado frente al usuario, ocultando de esta manera una gran cantidad de aspectos que permanecen en la esfera de control del proveedor. Un buen resumen de todo lo que veníamos hablando. Y una obligación primordial e indelegable que tienen los proveedores es la de informar preventivamente a sus clientes en materia de ciberseguridad, algo que generalmente no se hace, sino también el deber de seguridad, que es indispensable en este tipo de casos. Pero tengan en cuenta esto, lo que veníamos hablando. Más allá de que una compañía haga un evento comercial, digo, porque existió compañías que hacen evento policial, que no compartas tus contraseñas. Hace poco vi a un influencer que hace preguntas por la calle, preguntas fáciles que se asoció con un banco y hablaban de ciberseguridad. Me parece genial la normativa, pero ojo que eso no es suficiente. O sea, solo que el banco diga, mira, yo advertí y no hice más nada, no es suficiente para sacarle responsabilidad, porque el deber de seguridad o la información y advertencia que da el banco no desplaza el deber de seguridad, que se cuenta presente como un derecho constitucional, como ya lo vimos. También esto está desarrollado, el deber de seguridad en la Ley de Defensa del Consumidor, protección del consumidor, todo el servicio debe ser suministrado, prestado de forma tal que no presente peligro alguno para la seguridad, la salud o la integridad física de los consumidores. Agregamos protección económica, como dice el artículo 42 de la Constitución. Y esta interpretación, obviamente, es amplia. Ley de Defensa del Consumidor, ley especial, Constitución Nacional, Código de Fondo con el artículo 1710 del Código Civil y Comercial. Y la Corte Suprema también ha hecho su trabajo en definir los alcances del deber de seguridad. Por ejemplo, en el caso de Ledesma, ya nos dijo que la seguridad era un valor que debía guiar la conducta de los proveedores de aquellas actividades que se vinculen con la vida o la salud de las personas. En igual sentido, y ampliando el alcance dado en el fallo Uriarte, la Corte Suprema desarrolló aún más el deber de seguridad. El alto tribunal sostuvo que las empresas tienen el deber de extremar previsiones para el estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos dictados en amparo de las posibles víctimas, para quienes, de lo contrario, el resarcimiento resultaría ilusorio en la mayoría de los casos. Por consiguiente, obviamente, la interpretación que hizo el tribunal sobre el deber de seguridad, que está incorporado, como dijimos, en el artículo 42, conlleva la obligación del proveedor de adoptar todas las medidas razonables para lograr la prevención del daño a los consumidores y usuarios. Y no olvidemos, ¿no? Yo le dije al principio, empecemos a escuchar esta charla con la idea de esta asimetría que hay entre relación de consumidor y proveedor. Ahora, una segunda cuestión que no hay que olvidar es que la función que cumplen las entidades financieras o no financieras en la comunidad es de tal importancia que la conducta debe ajustarse a un estándar de responsabilidad agravada, distinta de la que le cabería a una simple persona. Esto se debe a que estamos ante comerciantes profesionales, colectores de fondos públicos y altamente especializados que ostentan una superioridad de tipo técnico sobre los usuarios. Y esto también lo resume Demetrio Alejandro Chamatrópulos, un doctrinario de la provincia de Tucumán, que hace un comentario, un fallo, pero yo traigo más que nada tres visiones de ese fallo. Él hablaba, ¿no? Obviamente, el fallo tiene que ver con una ciberestafa, obviamente, un actor que fue inducido al error, y él nos dice, más allá de que el actor haya inducido a error a través de un ardid, esto no significa que estos deban hacerse cargo de las consecuencias dañosas, sino que ella debería ser soportada por el banco en base a que las medidas de seguridad tomadas por este último fueron insuficientes para prevenir conductas engañosas como las que sufrieron los demandantes. No resulta en vano recordar que quienes han decidido la introducción de estas máquinas en el sistema bancario y quienes han promocionado intensamente su uso son los mismos bancos. Vuelvo a repetir, en este caso sobre un banco, pero lo mismo aplica para todo tema de entidades no financieras o billeteras virtuales. El hecho de que existan beneficios para ambas partes
no nos debe hacer olvidar que el que decidió incorporar esta nueva tecnología fue el proveedor y se trata de una cosa claramente riesgosa y que en pocas oportunidades se experimentan fallas de diversa índole. Entonces el usuario simplemente tuvo que acatar ese cambio en la manera de operar sin quedarle otra alternativa. Con base a ello resulta indiscutible concluir que la entidad debe hacerse cargo de todos los riesgos que deriven la decisión tomada. Y muchos estarán pensando, en base a mientras voy hablando, bueno, pero hay culpa de la víctima, y la culpa de la víctima es un eximente de responsabilidad, ¿no? Culpa del consumidor en este caso. Bueno, obviamente que es la principal defensa que plantean las entidades bancarias, demandadas o denunciadas en defensa del consumidor, que es la culpa de la víctima, ¿no? Que son los consumidores que permitieron o que entregaron sus datos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual ese hecho ellos no deberían responder. Bueno, Pizarro, otro doctrinario y especialista en defensa del consumidor, nos dice, y también ya lo veníamos hablando nosotros, ¿no? Ninguna influencia tiene la conducta del sindicado como responsable si no ha sido la causa adecuada del perjuicio, en forma exclusiva o concurrente. Cuando esto último sucede, el hecho de que la víctima asume el carácter de una mera circunstancia, irrelevante para la producción del resultado final, por lo que carece de toda virtualidad eximitoria. Por lo cual, el hecho de la víctima no debe ser imputable al demandado, objetiva o subjetivamente, cuando este último es quien lo provoca. La acción de la víctima se presenta como una mera consecuencia del acto del ofensor y resulta inapta para liberar al sindicado como responsable. Como consecuencia de lo dicho, la no adopción de medidas apropiadas para evitar que el daño se produzca pasa a ser una circunstancia determinante para que se produzca luego el hecho de la víctima. Entonces, lo que dice Pizarro es lo que veníamos hablando. El primero que genera un incumplimiento en sus obligaciones constitucionales son las entidades financieras y no financieras que no desplegan todas las herramientas a su alcance para tornar esa contratación a distancia tecnológica segura. Entonces, esa inseguridad generada por el proveedor después hace que el hecho de la víctima o ese problema que el consumidor haya entregado tal vez algún dato sensible a través de un engaño pasa a segundo plano, porque si la seguridad hubiera sido la necesaria, lo segundo no hubiera pasado. Entonces, es evidente que la conducta del banco y del cliente no puede jugarse con la misma vara, porque el primero es un profesional que diseña el sistema e impone su uso, por lo cual se espera una máxima profesionalidad para el caso. Y la conducta del consumidor tendrá que analizarse, obviamente, teniendo en cuenta la confianza que genera el sistema predispuesto y sus escasas posibilidades de discernir si está interactuando con un representante del banco o con un impostor. Obvio que cada caso en particular, yo todo lo que estoy diciendo, digo, no hace falta aclararlo, no es que es algo absoluto, cada caso particular se analiza de manera particular, se analiza si cumplió el banco con todas las medidas de seguridad a su alcance. Yo le digo que hoy puedo asegurar 100% que ninguna entidad financiera o no financiera tiene un sistema de seguridad desarrollado al máximo de su potencialidad, estoy seguro que no. Después lo que habrá que analizar es si del otro lado del consumidor estamos ante un consumidor hipervulnerable, estamos ante un consumidor vulnerable o estamos ante una persona especializada a la cual se le podría echar un poco más de responsabilidad, ir a una culpa concurrente, etc. Pero en principio estamos parados ante este mantra general. Y desde el punto de vista casual, existen dos instancias fundamentales en que los bancos podrían evitar el daño. Esto también es muy importante. En la verificación de la identidad del usuario en el ingreso, que esa, digamos, hoy por hoy termina siendo tal vez la menos importante, porque en los casos de que estamos viendo últimamente, generalmente es el consumidor el que ingresa o el que entrega los datos. Pero en la verificación de su intención en la relación de determinados actos, ahí es la más importante. Porque el banco tiene la posibilidad, si desarrollara medidas de seguridad, para determinar si esos actos que está haciendo el consumidor eran habituales y por lo cual si eran intencionales. Y de este modo, por lo cual la eximente de la culpa de la víctima no puede funcionar. Y otros seguramente estarán preguntando ahora, bueno, está bien, culpa de la víctima no, y el hecho de un tercero, porque claramente acá hay un tercero que es el que produce el delito, como vimos al principio. Bueno, a ver, ustedes saben que para el hecho de un tercero, para eximir total o parcialmente de responsabilidad, debe reunir los caracteres del caso fortuito de 1731. Se considera caso fortuito fuerza mayor al hecho de que no ha podido ser previsto o que habiendo sido previsto no ha podido ser evitado. O aunque ocurra el caso fortuito, el deudor es responsable si el caso fortuito constituye una contingencia propia del riesgo de la cosa o de la actividad. Ahora, con todo lo que estamos hablando, alguno podría sostener
que la estafa virtual o ciberestafa es un caso fortuito que no se podría haber evitado? Claramente no. Digo, y además lo podemos equiparar al robo hurto en un local bancario, ¿no? Digo, hipótesis que después se extendió a los cajeros automáticos, que se dijo que era un hecho previsible y por lo tanto objeto de resguardo por parte del banco. Entonces, ¿por qué no también aplicarlo para esta circunstancia? Y después tenemos, obviamente, normativa del BCRA que no solo brinda instrucciones a los bancos en materia de seguridad en sus locales, sino también relativo a las transacciones electrónicas, por lo cual no se puede sostener o mal puede sostenerse que este hecho no pueda ser previsto por el banco. Puede ser objeto de particular atención por la entidad bancaria, porque inclusive el Banco Central les dice a las entidades financieras y también no financieras, che, pongan especial atención en esto. Entonces es imposible que luego, o que puedan decir que era un hecho totalmente imprevisible. Y amén de esto le traigo datos, digo, ¿no? También, fíjense, 3 de mayo del 22, hace 3 años, ya hay una estafa virtual cada 10 minutos. En los primeros 3 meses del año crecieron casi un 200%. Estima que se roban 1.200 millones de pesos al mes, ¿no? Entonces, ¿dónde estaría la imprevisibilidad? De acuerdo a un informe presentado por el Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales de la Universidad Austral, en el año 2022, dice que aumentaron las estafas virtuales casi un 200% en comparación al periodo del 2021. Es decir, habían pasado ya 2 años de la pandemia y los circuitos aumentaban. Y al día de hoy siguieron claramente aumentando. Entonces, si ya sabemos esto de hace 5 años, claramente no puede ser algo totalmente imprevisible. Y para sumarle a esto de la no imprevisibilidad y también para de la responsabilidad que tienen las entidades bancarias y no bancarias, o financieras o no financieras, terminamos con las comunicaciones del Banco Central. El Banco Central nos dice, en la comunicación 7156 del 20, los usuarios de servicios financieros tienen derecho a protección de los intereses de seguridad e intereses económicos, lo mismo que dice la Constitución, recibir información, que se le den los términos y condiciones, así como copia de todos los instrumentos que suscriban, libertad de elección, condiciones de trato equitativo digno, digamos, esto es lo global. Ya la 68-78 nos dice, las entidades deberán implementar mecanismos de seguridad informática que garantice la genuinidad de las operaciones. Seguridad informática que garantice la genuinidad de las operaciones. La 73-19 nos decía, cuando empezó a surgir todo este tema de los créditos preaprobados, dice, para la autorización de un crédito preaprobado, la entidad debe verificar fehacientemente la identidad de la persona. Esta verificación debe hacerse mediante técnicas de identificación positiva y en el requisito operativo específico de estas normas, dice, ¿no? Y asimismo, igual, a pesar de hacer eso, se deberá constatar previamente a través del resultado del proceso de monitoreo y control, como mínimo, que los puntos de contacto indicados por el usuario de servicios financieros no hayan sido modificados recientemente. Es decir, che, verifiquemos si los datos de ingreso no fueron verificados, no fueron modificados. Y agrega, una vez verificada la identidad de la persona, una vez visto que no se hayan modificado los datos de ingreso, se le informará que el crédito se encuentra aprobado y que de no mediar obligaciones el monto será acreditado a partir de 48 horas siguientes. Y el citado plazo de acreditación podrá ser reducido en caso de recibirse la conformidad del usuario del servicio financiero de manera fehaciente. Entonces, vean, inclusive, que para los casos donde a una persona se le ingresa su Combanque y saca un préstamo e inmediatamente se le acredita, están incumpliendo inclusive con una comunicación del Banco Central. El Banco Central establece una ventana de 48 horas y si no, habla de que hay que recibir la confirmación del usuario de servicio financiero de manera fehaciente. ¿De qué manera? Contestando un mail, algo. Entonces, ese mail que le podría llegar del banco le podría decir, vos pediste un crédito, vas a pagar tal y tal y tal y tal cosa, estás de acuerdo, nadie del banco te va a llamar para esto, no sé. Se entiende que hay maneras para poder evitar cosas que no se están utilizando. Y después tenemos la comunicación A7783, que es una de las más largas, con muchas herramientas de seguridad que le da el Banco Central a las entidades financieras y no financieras, que les traigo algunas para no atosigarlos mucho. Pero bueno, a ver, en los aspectos generales habla de que todo servicio financiero digital, a toda aquella prestación de servicios financieros a clientes por medio digitales para efectuar al menos
transferencias, pagos, extracciones, consultas u otras operaciones en línea permitido por las resoluciones vigentes. O sea, ustedes ven que con esta definición el Banco Central dice que esto es aplicable para todos los que hagan transferencias, pagos, extracciones, consultas, etc. Dice, las entidades deberán gestionar los riesgos y aplicar medidas de protección y detección sobre las soluciones implementadas, transacciones, etcétera, para asegurar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información. Con respecto a la gestión de riesgos, dice, deberán analizar los riesgos como mínimo lo siguiente, dice, o deberá analizarse como riesgoso. Los riesgos operacionales, especialmente los relacionados con fraudes internos a clientes y los vinculados con tecnología y seguridad de información. Riesgos propios de los medios de los cuales se proveen los servicios financieros. ¿Ven? Ya mismo el Banco Central nos habla de la riesgosidad de esos medios. Los riesgos vinculados a la apertura de la cuenta no presencial de cliente. Los factores de autenticación de los clientes y la autorización o confirmación de la instrucción realizada por los clientes en los servicios digitales. El impacto en los riesgos integrales de la organización y escenarios que afectan a la resiliencia operacional. O sea, ya vemos que el propio Banco Central nos habla de riesgo. Después, requisitos mínimos para la gestión de estos riesgos. Nos dice, el cliente deberá estar identificado y autenticado para efectuar cualquier tipo de transacción. Implementar técnicas de autenticación multifactor, acordes a los niveles de riesgo, al resultado del monitoreo transaccional y cuando superen los umbrales establecidos por la organización. Técnicas de autenticación multifactor. Después, confirmación de acciones críticas. Esto es interesantísimo, ¿no? Habla de que deberán aplicar técnicas de autenticación multifactor o de identificación digital en los siguientes casos. Creación, habilitación y rehabilitación de los factores de autenticación. Es decir, cuando haya algún tipo de cambio en alguna credencial, en alguna clave, en alguna clave, ya sea contraseña escrita, biométrica, lo que fuera. Suscripción a nuevos productos o servicios. Solicitud de créditos preaprobados o aceptación de nuevas condiciones de uso. Uno lo lee y dice, esto no pasa. Porque es la realidad. No, es impresionante que haya toda una regulación que no se cumpla. Cambios de puntos de contacto o de parámetros relacionados con la operación transaccional. Agenda de cuenta de tercero para transferencias. O sea, el mismo Banco Central está diciendo, che, si vos estás viendo que se va a hacer una transferencia a una persona que no está en su agenda, eso es una acción crítica y tenés que generar una identificación válida. Bueno, confirmación de transacciones que se desvíen de patrones predeterminados de los sistemas de monitoreo transaccional. Yo no puedo entender cómo una entidad financiera o no financiera cree que una persona que en su vida sacó un préstamo, un día se levanta con ganas de sacar un préstamo de 9 millones de pesos y esos 9 millones de pesos en cuestión de 15 minutos los transfiere a 5 personas distintas que en su vida le mandó un peso. Dispositivos y aplicaciones provistos por organización. Nos habla también del tema de las aplicaciones, ¿no? La que las entidades nos ponen en nuestras manos, nos dicen. Tiene que tener un control sobre los datos intercambiados, que deben permanecer cifrados. Tienen que implementar medidas para detectar y finalizar la sesión del cliente no autorizada, inhabilitar el servicio e impedir el ingreso de factores de autenticación del cliente cuando se produzcan fallas que contemplen la seguridad o cuando se redirija al cliente a sitio de tercero que permite la ejecución de transacciones bancarias o los factores de autenticación. Después, habla de identificación de clientes, validación de la presencia real de la persona humana, validación de los puntos de contacto declarados y del dispositivo móvil y asociado, y la validación de los elementos biométricos y la documentación presentada con organismos. Después también establece una obligación de una vía de comunicación 24 horas para que sus clientes puedan denunciar situaciones sospechosas o notificación de incidentes. Y habla de un monitoreo constante de la actividad y la transacción al cliente, ¿no? Preventivo, como la actividad de ejecutar acciones de comunicación con el cliente con otras vías para confirmar operaciones. Reactivo, como la actividad de realizar acciones para comunicarse con el cliente en forma posterior a la confirmación de operaciones sospechosas. O asumido, como la acción de devolver las sumas involucradas ante los reclamos del cliente por desconocimiento de transacciones efectuadas. Y para ir terminando y no aburrirlos, les traje algunos fallos judiciales que avalan todo lo que venimos hablando. De más está aclarar que obviamente en el derecho encontramos también otro tipo de decisiones. En el último tiempo han aparecido algunas decisiones que
hablan de la teoría de la responsabilidad concurrente, entonces hacen algún tipo de cálculo de responsabilidades, entonces dicen, por ejemplo, no sé, el banco tal tuvo una responsabilidad del 75% y un 25% de responsabilidad del consumidor, por lo cual reconoce al consumidor el 75% de lo reclamado, ejemplo. Eh, pero es lo menos, eso es lo menos, inclusive aún es mucho menor los casos donde directamente se impone algún tipo de rechazo total, como el que vimos basándose en la culpa de la víctima, etc. ¿Hay fallos? Sí, si lo buscan lo van a encontrar, pero son los menos. Hoy por hoy, la mayoría empiezan a hacer esto de atribuir responsabilidad a las entidades financieras o no financieras por responsabilidad objetiva. A ver, primero digo, lo de responsabilidad objetiva ya lo vimos hablando, esto no es de ahora, no es nuevo, viene hace mucho tiempo. Fíjense, en Aucas, Carlos contra Banco Ciudad ya nos hablaba que para el caso de operar con tarjeta de crédito en cajeros automáticos y de débito es una relación de consumo y que el carácter profesional del banco impone al juzgar su conducta aplicar un estándar de compatibilidad con tal calidad. Con base a ello, se estimó que cabía atribuir a la demandada la responsabilidad de carácter objetiva que emerge de la Ley de Defensa del Consumidor al señalar que fue el banco quien creó los riesgos emergentes de la utilización de la tarjeta magnética en pos de mayores beneficios. Este fallo en realidad no es un fallo en sí, digamos, una resolución administrativa, pero la traigo pues una resolución administrativa que cual trabajamos en su momento en la Municipalidad de San Martín y fue una de las primeras que salió con este tema y fue una de las cuales más se comentó e inclusive se citó en alguna jurisprudencia judicial, que el caso era Lázaro Fernández contra Mercado Libre, situación de estafa típica, y se utilizaron estos argumentos que venimos hablando, ¿no? La actividad desplegada por Mercado Libre, de poner a su disposición de sus clientes nuevas herramientas de tecnología son riesgosas, en el marco de la hipervulnerabilidad tecnológica en que se encuentran los consumidores, que hace indefectiblemente nacer el deber de reparar, y obviamente, de no haber existido esto, este servicio de a distancia, no se hubiera producido el hecho dañoso, por lo cual la empresa debía tener la responsabilidad de reparar. En otros casos ya judiciales, NN contra Banco Provincia de Buenos Aires, un jubilado fue llevado a entregar mediante engaño su clave y otros datos sustanciales que le permitieron a los estafadores apropiarse de fondos de su cuenta bancaria. El hecho había ocurrido en plena pandemia, en septiembre del 20. Se terminó estableciendo que el banco debería haber verificado fehacientemente la identidad de la persona, deber de seguridad, que solicitó la acreditación del crédito preaprobado a través del canal electrónico y no lo hizo, por lo cual se lo condenó a resarcir y a reparar. En un caso de Corrientes, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes confirmó una sentencia que obligó al Banco de Corrientes a indemnizar con casi 2 millones de pesos más intereses a una clienta víctima de phishing. El fallo, además de resaltar la vulnerabilidad del consumidor, cuestiona la falta de medidas de seguridad adecuadas y califica de discriminatorias los argumentos con los que la entidad intentó restar importancia al daño sufrido. Una- un agregado, el tema trato indigno, ¿no?, a los consumidores, que también lo podríamos ver en otro momento. El banco no acreditó culpa grave ni ni negligencia de la damnificada. En cambio, sí, se constató una omisión en la vigilancia, el control de las operaciones, lo que configura un incumplimiento en su deber legal de seguridad, dijo uno de los jueces en el primer voto de la sentencia. En otro caso, MSR contra Banco BBVA, se estableció que en el caso de la responsabilidad bancaria los eximentes no podrán aplicarse, los eximentes que venimos viendo, pues aún en caso de un obrar negligente del consumidor no había ruptura del nexo causal si hubo un incumplimiento previo del proveedor. Se remarcó el deber de seguridad como una exigencia constante de actualización para mantener incólumes a sus clientes ante la peligrosidad de las operaciones de los canales electrónicos. A su vez, en este caso se agrega, ¿no?, hubo una pericia que mostró la falta de avisos y alertas, la no asignación de IP a las transferencias, sin poder demostrarse que las operaciones se hayan efectuado con el usuario y contraseña de los actores, o que se hayan firmado las transferencias con OTPS, SMS al celular del cliente. Porque obviamente todo también va a la falta de seguridad de los bancos. Fernández de Quintana Patricia contra Banco Patagonia. Las transferencias realizadas por los estafadores presentaban claros indicios de irregularidad a ser dirigidas a cuentas no registradas previamente por la clienta y por tratarse de movimientos atípicos en su historial bancario. El fallo destacó que la entidad no demostró haber implementado sistemas de seguridad adecuados para prevenir fraudes.
Además, tal inseguridad en el sistema de operaciones bancarias no solo puede vislumbrarse en este caso, sino también en diversos otros casos que ocurrieron con anterioridad al presente. Es decir, vos ya sabías que esto pasaba y no hiciste nada para evitarlo. Y el solo hecho de contar, porque una de las defensas era, mira, contamos con una certificación ISO. Che, muy linda la certificación, pero es del año 2013, no es suficiente para demostrar que el banco hubiera implementado todas las medidas de seguridad que se requerían para el caso. Y además se trata de una certificación de antigua data y que se desconoce sobre qué se hizo la misma. Así que nada, espero que les haya servido, espero haber dejado claro el punto. Obviamente esto es derecho, es totalmente discutible, pero es una visión que últimamente estamos viendo que la mayoría de los tribunales se empiezan a volcar en esto, en entender la diferencia que hay entre consumidores y proveedores y la importancia de defender a los mismos. Así que nada, les agradezco y obviamente quedo abierto a preguntas. Bien, ahí estoy leyendo lo que están poniendo ahí en el chat. Eh, yo no tengo problema, ahí alguien pregunta si se puede enviar la info al mail. Obviamente yo no tengo problema en entregar el material y que después sea esparcido entre todos ustedes, no tengo ningún tipo de problema. Veo ahí que María Inés Escola tiene levantada la mano, no sé si quiere hacer Mm. alguna pregunta, si puede habilitar el micrófono. Obviamente, háganlo. Hola, buenas tardes. Hola, ¿Se Diego. escucha? Diego Cabrera habla, ¿se escucha? ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Mira, te comento, seguí toda la charla muy atentamente, me gustó la exposición, pero yo te quería comentar, trabajo dentro de lo que es el ámbito del Ministerio Público Fiscal, concretamente en la Oficina de Asistencia a la Víctima, ¿sí? En la cual se está incrementando exponencialmente día a día la cantidad de gente que viene porque hizo una denuncia por justamente una estafa, ¿sí? Donde le han robado los datos y, como bien decías, abren cuentas con sus datos, obtienen préstamos y después, por ejemplo, el caso hace unos días, un hombre que percibe su jubilación, tiene nada más que la caja de ahorro donde percibe su jubilación, y un día se encuentra con que el banco le había otorgado 17 millones de pesos, 17 millones de pesos, y empezaron a dispararse por transferencias, como bien venías explicando. Pero bueno, acá voy al punto. En el fuero penal, nuestro trabajo es asistir a la víctima, orientarla dentro del proceso penal, explicarle que el trabajo, el rol de la fiscalía es intentar descubrir, le digo así a la gente, quién estuvo detrás de esa computadora, de ese dispositivo, quién apretó el botón para hacerse de sus datos y de su dinero, ¿no? Ese es el rol de la fiscalía, intentar descubrir a esa persona. Pero que después, lamentablemente, en el ámbito del fuero penal, no va a resarcir, no se va a haber resarcido su daño, ¿no? Entonces, por ahí la pregunta que te quisiera hacer es, ¿qué le puedo decir a esta persona, más allá de explicarle nuestro trabajo, nuestro rol en la oficina y cuál es el rol del fiscal en la investigación penal? ¿Dónde la puedo orientar para que justamente vaya a hacer un reclamo? A veces me dicen, fui a defensa del consumidor y no me dan solución, o citan, por ejemplo, a entidades financieras como ser Mercado Libre. Sí, intentan una conciliación, se presentan, nada más que por la mera formalidad de decir se presentó el representante de la entidad financiera y no han llegado a ningún acuerdo. Y listo. ¿Qué le puedo sugerir a esas personas? Bueno, a ver, digo, clarísimo lo que planteás. Obviamente, como había dicho al principio, yo en la parte penal no me meto, pero obviamente todos sabemos que la parte penal persigue al delincuente, digamos, tratar de descubrirlo y obviamente no rezarse, eso está clarísimo. Entonces, ¿qué es lo que le puede decir a esa persona? Bueno, en primera medida, tiene una parte, como dijiste vos, administrativa para recurrir, que es defensa del consumidor o el Sistema Nacional de Arbitraje. Es, yo digo Sistema Nacional de Arbitraje porque, no solo porque donde trabajo yo, pero no va a eso, sino porque tiene otra arista diferente. Desgraciadamente, con lo que es defensa del consumidor, una vez se depende, esto yo lo hablaba hace mucho tiempo, cuando trabajaba en la Municipalidad de San Martín, el tema de que a veces parece que hay consumidores de primera o segunda, porque depende de qué localidades funciona mejor o peor.
lo cual no debería pasar, debería funcionar en todos lados igual. Pero bueno, esta persona habría que, para la parte administrativa y gratuita, habría que aconsejarle que vaya, que haga la denuncia o en defensa del consumidor local o en defensa del consumidor a nivel nacional, Ajá. que a nivel nacional lo que hace hoy está actuando como una suerte de tomador de denuncias y después de disparador de la misma que la puede derivar. Si la empresa está adherida al Sistema Nacional de Arbitraje, el sistema de arbitraje, que es un sistema que es diferente de defensa del consumidor, porque ahí hay una audiencia, si la empresa está adherida o acepta el arbitraje, y si no hay solución, se emite un laudo que le pone fin al reclamo, y ya hace, digamos, las cuestiones de que ahí ya no importa si la empresa ofreció o no. Se tomó una decisión. Bien. Y si no, bueno, sería derivado a alguno de las herramientas que hoy hay, como el sistema de mi reclamo del Consejo de Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, o la Defensa del Consumidor Local, digo, administrativamente, los caminos siempre van a ser eso. Y si desgraciadamente se acercó ya a un defensa del consumidor y le tuvo una respuesta no acorde o que la empresa no ofreció nada, y queda claramente el camino judicial, que sabemos que nosotros como abogados claramente nos interesa porque es lo que nos da de comer, pero que sabemos que Sí, una persona que es un jubilado que le acaban de robar 17 millones de pesos es el menos aconsejable por los gastos. Pero bueno, si ya agotó la vía gratuita, le queda la parte judicial, que lo que podría hacer es acercarse a una de las tantas asociaciones de defensa del consumidor que existen y buscar algún tipo de representación, no gratis, pero con un menor mucho costo y con menos mucho costo. bien, Podría ser una de las soluciones. Pero bueno, bien. básicamente sería ese el camino. Que si intenten la parte administrativa, que si ya saben, porque escucharon, porque alguna vez fueron a su parte local y no funciona, que prueben con hacer la denuncia en Nación, que de última ahí derivará al Sistema Nacional de Arbitraje o se derivará al sistema que corresponda. Pero bueno, a ver, no para hacer algún tipo de publicidad del sistema, pero por ejemplo, en arbitraje de consumo, el Banco Galicia está adherido al sistema y cualquier denuncia que ingresa que sea menor el problema a 10 millones de pesos, entra directamente y también acepta que se discuten daños y perjuicios en el mismo sistema arbitral. Ah, Lo cual es muy bueno. Mercado Libre tiene un monto menor, que es 1,5 millones, pero bueno, el camino desgraciadamente no, el camino es ese. Yo le sí. digo, hay muchas cosas que se solucionan. Así que hay que intentarlo siempre la parte administrativa. Y después, obvio, quedará la parte judicial. Bueno, te agradezco mucho el aporte, Cristian. No, gracias a vos, Diego. Buenas tardes, Cristian. Muy buena charla. Te quería consultar recién del listado de bancos que están en esa órbita de arbitraje. ¿El Banco Provincia de Buenos Aires está? No, ningún banco, vamos a llamarlo público, o sea, Banco Nación, Banco Provincia, Banco Ciudad, no están adheridos. Son todos bancos privados que están adheridos, y la mayoría, si bien tiene ofertas públicas bajas, entre comillas, después cuando se le da el traslado del arbitraje lo suelen aceptar. No sé, tipo Santander, Macro, Galicia Más, etcétera, pero los que son públicos, no, ninguno está adherido, desgraciadamente. Gracias. No de nada. Ahí Ezequiel escribió y comparto, ¿no?, la necesidad de reactivar algunas de las comunicaciones del BCR que veíamos, como este plazo de 72 horas para quitar transferencias a cuentas, que estuvo en un momento activa, y habla, ¿no?, que el 99% de las causas que le tocó a él intervenir utilizan cuentas de Mercado Pago para transferir el dinero. Sí, Mercado Pago, y ahora también están, como hay billeteras nuevas como Personal Pay o Claro Pay, o inclusive alguna de Naranja X. Alguna vez también me tocó ver alguna con la billetera virtual de YPF. Cada vez se utiliza más, pero es verdad que Mercado Pago es la principal utilizada para este tipo de estafa. A ver, esto no tiene que ver un poquito de responsabilidad de Mercado Pago en todo eso, pero bueno, no vamos a meter ahí también en el tema. Y agrega obviamente que es hora que el sistema judicial empiece a otorgar responsabilidad a las billeteras virtuales por permitir, como es el caso de registro, la apertura de cuentas, que son utilizadas sí, totalmente. El tema de billeteras virtuales y falta de responsabilidad o poco control en la apertura de cuentas para después ser utilizada en este tipo de estafas es impresionante. No por nada Mercado Libre, digo Mercado Libre porque se trajo a colación, pero también es la empresa número uno denunciada ante la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Ustedes me dirán, sí, porque es la empresa de mayor engranaje de operaciones, sí, está bien, pero así todo es la empresa mayor denunciada, y en el sistema
de arbitraje, si bien obviamente no hay datos porque el arbitraje es confidencial, yo a modo informal les puedo decir que la mayoría de las denuncias que entran contra el Mercado Libre, más del 70% tiene que ver con esto, con estafas, con créditos que se sacan y después vuelan, 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 vuelan. Entonces, si alguno tiene alguna pregunta más, algún aporte más. A ver, ahí María Ángel López está escribiendo, nos pone, por ejemplo, el Mercado Libre decidió eliminar la opción de préstamo. Sí. Bueno, a ver, podemos estar hablando hasta pasado mañana de situaciones con billeteras virtuales o bancos que eh, son claramente lascivas al consumidor. El tema de los préstamos o de la opción de préstamos de Mercado Libre es un tema porque a veces, yo la verdad que no lo tengo, si soy sincero, yo no lo tengo en Mercado Libre, no sé si me curé de espanto de todas las cosas que leí, pero tengo con compañeros que a veces dicen que van a pagar y le aparecen como opción predeterminada, primera opción, pagar con el préstamo, cuando por ejemplo tiene plata en la billetera virtual. Y si uno no está atento, aprieta y saca un préstamo y no se dio cuenta. También hay muchos reclamos de eso, ¿eh? Que eso ya no tiene que ver con estafas virtuales, sino tiene que ver con, con con cuidarse también a uno mismo, ¿no? Digo, que te aparece, apretaste sin querer, no te diste cuenta porque te apareció esa opción o predeterminada y sacaste un préstamo que te diste cuenta, después te piden los intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, gracias ahí, Yael, por el aporte. Y hay gente que no sabía que podías eliminar eso. Yo les vuelvo a repetir, no utilizo la billetera porque no, desconfianza, pura desconfianza. Bien, reitero, obviamente, si alguno quiere aportar algo más, obviamente que agradezco a todos los que están escribiendo en el chat y felicitando. Gracias a ustedes igual por haber estado acá. Nada, entiendo que ya no hay más, más consultas. Igual obviamente, ahí como vieron estaba mi mail, no sé si lo anotaron. Y como le dije, no tengo problema después en pasar el Power que lo pidieron para que se los hagan llegar. Estoy a disposición para cualquier consulta que quieran hacer. Ojalá que, nada, que nos volvamos a ver por ahí. Así que muchas gracias a todos. Eh, y nada, que tengan un excelente jueves y muchas gracias por haber estado acá.